Buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. Como les comenté ayer, este video es para que tengan una noción al momento de trabajar con titulaciones, titulaciones ácido base, pues para que sepan cómo van a abordar los ejercicios. Fíjense, muy grosso modo, para que tengan una idea, vamos a tener una fiola que contiene, por ejemplo, puede estar conteniendo aquí un ácido, una alícuota que se coloca y que vamos a titular con una bureta. Entonces, teniendo aquí la alícuota que está acá, nosotros vamos a dividir el ejercicio en cuatro partes. Cuatro partes que ya las hemos trabajado de manera indirecta. Por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a hacer es, al momento de trabajar con titulaciones de este tipo, lo que tenemos que ver, grosso modo, es que nosotros queremos obtener o basarnos en una gráfica de este estilo. Entonces, fíjense, esto es una gráfica que tiene el volumen de titulante, en este caso sería una base para que tenga esta forma, sería un ácido titulado con una base fuerte. Y ella está compuesta por varias etapas. Primero, aquí tenemos la base, que en este caso es el titulante, es decir, lo que iría en la bureta. Tenemos el pH, cómo va a ir variando el pH a medida que yo aumento ese volumen de base. Entonces, esta gráfica está dividida básicamente en cuatro partes. La primera parte, que es esta que está aquí, es cuál es el pH dependiendo del ácido que esté allí presente. Por ejemplo, si es el ácido clorhídrico, digámoslo así, la contribución de esos protones son los que me van a decir cuánto ácido, digámoslo así, cuál es el pH en base a eso. Fíjense que tiene sentido que si esto es cero, el pH esté más cerca de cero, mientras que si fuese es una base, tiene sentido que si esto es cero, acá, esto comience alto. Es decir, recuerden que el pH entre más bajo, más ácido. Entonces, a medida que yo añado hidróxido de sodio, parte de él se neutraliza. Y entonces es lo que les represento acá. Si inicialmente era así, a medida que va reaccionando, parte de ese ácido se va transformando en la sal como tal. Entonces tenemos que considerar es lo que nos queda, que sería esto en blanco, del ácido que está ahí presente. Todo eso que está allí, esta primera parte, la podemos calcular simplemente con el ácido, antes de añadir nada. Simplemente vemos cuál es la concentración de protones y la determinamos. Luego, toda esta parte que está aquí, tenemos que ver cuánto nos queda de ese ácido. Y por último, o penúltimo, tenemos acá el punto de equivalencia, que es cuando se forma la sal, que es cuando se hace horizontal la gráfica. Y por último, el exceso de titulante. Entonces tenemos, inicialmente, a medida que añado hidróxido de sodio, pero antes de llegar al punto de equivalencia y aquí el exceso, ¿ok? Recuerden que en el punto de equivalencia nosotros vamos a tener el volumen podemos hallar el volumen de equivalencia. En el punto de equivalencia hallamos el volumen de equivalencia. Esto es importante porque nos va a permitir dividir el ejercicio, como le comento, en varias partes. Entonces, recapitulando, tenemos esto acá, vamos a ir añadiendo, inicialmente solo tenemos esto, no hemos añadido todavía nada de base, entonces el pH viene dado por lo que esté aquí. Luego, imagínense que, por ejemplo, para que tengan más claro todo, aquí estuviese el pHímetro. Es decir, el pHímetro mide esto que está acá. Esto simplemente lo que hace es que varíe lo que está aquí, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de equivalencia, siendo reactivo limitante la sustancia de la fiola, es decir, esto que esté aquí presente. Lo segundo que vamos a hacer es dividir el ejercicio en cuatro partes. Antes de añadir el titulante, es decir, cuando tengamos solo el ácido aquí sin reaccionar. La segunda parte es a medida que añadimos titulante sin llegar al punto de equivalencia. Es decir, todo esto negro que está acá, si inicialmente era así, antes de añadir, esto ya es lo que se ha ido transformando. Eso no aporta al pH. Pero esto que está aquí, sí. Y eso es lo que tenemos que calcular. Después, en el punto de equivalencia, cómo es ese pH. Y luego el exceso de titulante en solución. Es decir, que luego que todo esto se neutraliza, cada gota de ese hidróxido de sodio, en este caso si es es hidróxido del titulante, ese OH sí que me va a alterar este pH que está acá, ¿ok? Entonces, básicamente, recapitulando, calculamos el volumen de equivalencia y dividimos el ejercicio en cuatro partes. Antes de añadir el titulante, después de añadir el titulante, pero sin llegar al punto de equivalencia y exceso de titulante, una vez se pasa ese punto de equivalencia, ¿ok? Entonces, esto que nosotros vamos a hacer también es aplicable, como les digo, a bases, solo que empezaríamos con la base sin reaccionar y obviamente tendríamos que titularla con un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. Luego tendríamos que calcular la base que queda porque el resto se ha ido neutralizando, podemos hallar pOH y luego el pH
punto de equivalencia cuando se hace horizontal, que allí tendríamos la sal, y en este caso, en caso de que la sal se hidrolice, esa sal o si no el agua, y después el exceso de titulante, en este caso ácido. Fíjense que vamos de un pH más grande a uno más pequeño. Entonces, para que esto se vea mucho más claro, vamos a hacer dos titulaciones. La primera titulación va a ser de ácido fuerte con base fuerte, ¿ok? Entonces, titulación de ácido fuerte con una base fuerte. Los datos son los siguientes. Tenemos la concentración de hidróxido de sodio, 0,1 molar, la concentración de ácido clorhídrico, 0,1 molar, y el volumen de ácido clorhídrico, 25 mililitros. Entonces, aquí tenemos nuestra fiola, aquí tenemos nuestra ureta. Nosotros vamos a añadir los OH y aquí tenemos digámoslo así, el ácido como tal. La reacción pues sería el hidróxido de sodio que reacciona con el ácido clorhídrico para generar cloruro de sodio y el agua, que es la parte precisamente de neutralización. Entonces, primer paso, calculamos el volumen de equivalencia. Fíjense que al ser la misma concentración y la relación ser 1 a 1, ya directamente sabemos que es 25 mililitros, pero vamos a calcularlo para cuando no sea tan evidente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Con lo que está aquí, en este caso el ácido clorhídrico, vamos a calcular el número de moles. ¿Cómo calculamos ese número de moles? Bueno, es la molaridad del ácido clorhídrico por el volumen, es decir, esto por esto y por supuesto esto expresado en litros. Entonces, al multiplicar eso, fíjense que nos da 0,0025 moles de ácido clorhídrico. Esos moles los podemos hallar por relación estequiométrica para saber cuál es los moles de hidróxido de sodio que reaccionan, en este caso 1 a 1, son los mismos moles. Esos moles que están acá, nosotros tenemos la concentración que nos lo dan en el ejercicio, tenemos esto. Esto lo acabamos de calcular, buscamos esto precisamente. Despejamos y nos queda que efectivamente, como habíamos dicho inicialmente, son 25 mililitros. Es decir, que cuando nosotros añadamos 25 mililitros de hidróxido de sodio, estamos en el punto de equivalencia de esa reacción, ¿ok? Entonces, esto es importante porque nos permite, como les dije, dividir el ejercicio en varias partes. Entonces, vamos a la primera parte, donde no hemos añadido nada todavía. Es decir, nosotros tenemos nuestra fiolita que tiene los protones. Todos estos protones están disociados porque recuerden que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, si tengo 0,1 molar aquí, tengo 1,01 molar aquí, 0,1 molar acá. El pH directamente lo podemos calcular como el menos logaritmo de esta concentración que está aquí y eso es igual a 1, el pH es igual a 1, ¿ok? Ya después vamos a comparar este valor cuando lo hagamos con un ácido débil. Tiene sentido que sea ácido porque pues precisamente el pH 1 concuerda con un ácido y tenemos en la fiola ácido clorhídrico. Perfecto, ya tenemos la primera parte que es antes de añadir hidróxido de sodio. Luego, cuando añadimos 10 mililitros de hidróxido de sodio, fíjense que 10 mililitros es menos que 25, que es el punto de equivalencia. Entonces todavía no estamos allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a calcular el volumen total, que es lo que teníamos inicialmente de ácido, 25 mililitros, nos lo dan los datos, más 10 que acabamos de añadir aquí. Entonces, en total tenemos 35 mililitros. Entonces, ¿cómo calculamos los moles de hidróxido de sodio añadidos? Bueno, va a ser esa molaridad que 0,1 nos la han enunciado por el volumen de hidróxido de sodio que añadimos expresado en litros. Entonces, sería 0,1 por 0,01 litros, que son esos 10 mililitros que acabamos de añadir. Eso es igual a 1 por 10 a la menos 3 moles. Ahora bien, ¿cuáles son los moles que reaccionan de ese ácido clorhídrico? Porque necesito saber, estoy calculando esto que está acá. Si esto completo era negro, que hace referencia a los protones, tengo que ver cuántos de esos protones ahora son agua, para quedarme con solo los negros que son los que contribuyen con el pH. Entonces, en este caso estoy calculando la parte roja, lo que reaccionó. 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, que es lo que acabo de ver aquí, que acabo de añadir, relación 1 a 1, fíjense que acá es 1 a 1, y tengo que los moles de ácido clorhídrico que reaccionan es 1 por 10 a la menos 3, ¿ok? Esos mismos moles que reaccionan, luego yo lo que voy a hacer es calcular los moles que quedan de ese ácido. ¿Y cómo se calculan los moles de ácido que quedan? Bueno, serían los moles iniciales, es decir, lo que tengo en la fiola inicialmente, menos estos que reaccionan. 0,025, que es el volumen que me dice el ejercicio que tengo inicialmente por la concentración que también me la da el enunciado, menos 1 por 10 a la menos 3, que es lo que reacciona, me da 1,5 por 10 a la 1,5 por 10 a la menos 3 moles, ¿ok? Esto podemos hallar la concentración de ácido clorhídrico teniendo en consideración el volumen final. Recuerden que acabo de añadir base, entonces sería 0
serían 25 mililitros más 10 mililitros, serían 35 mililitros, que en litros se expresa de esta manera. Esto que acabo de calcular acá sobre ese volumen me da que tengo 0,043 molar la concentración de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, como ustedes saben, se disocia completamente. Entonces, tener esta concentración es tener esta concentración. Esto que está acá lo coloco, le saco el menos logaritmo y puedo hallar el pH de la solución, que en este caso es 1,37 el pH, ¿ok? Al añadir 10 mililitros. Bien, ahora seguimos calculando. Cálculo en el punto de equivalencia. Aquí habría que acotar algo. Esto va a funcionar cuando añadamos 10 mililitros, 11 mililitros, 12,5 mililitros, 15 mililitros, 24,5 mililitros, es decir, todo hasta antes del punto de equivalencia. Cuando lleguemos al punto de equivalencia, vamos a operar de una manera diferente. Cuando estamos hablando en el punto de equivalencia, quiere decir que ya no me queda nada de esto porque reaccionó estequiométricamente con todo esto. Es decir, que todo esto que está aquí ya es agua, es decir, no hay protones ni OHs y todo está en forma de cloruro de sodio. ¿Qué pasa? El cloruro de sodio no se hidroliza porque proviene de un ácido y una base fuerte. Es una sal que proviene de ellos. Entonces, el pH viene dado por el agua. El agua, como ustedes saben, se disocia en protones y OHs. Es muy poquito, pero cuando no hay nadie presente, o es una sal neutra, él es el que se encarga de aportar esos protones que está aquí. Entonces, el pH en este caso de la disociación viene a ser el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, y eso es igual a 7, que es lo que concuerda con un pH neutro y es lo esperado, ¿ok? Entonces, cuando tenemos sales neutras, o mejor dicho, que provienen de ácidos y bases fuertes, el pH viene dado por el agua y es el pH como tal. Bien, ahora ya tenemos en el punto de equivalencia. Ahora vendría el pH luego del punto de equivalencia. Es decir, yo añado, desde el momento que yo añado, por ejemplo, 25,1, esto aplica. Ya yo estoy pasando el punto de equivalencia y ahora lo que va a estar en exceso son los OHs que no reaccionaron. Es decir, la base que yo estoy añadiendo, todo lo que no reaccionó, que está cayendo en esa solución, son los que aportan al pH de la solución. Entonces, como les digo acá, viene dado por el exceso de NaOH que no se neutralizó. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el volumen total, lo primero que tengo que saber que va a ser la alícuota que está en la medalla del enunciado, más los 35 que añadí. Es decir, que ahorita en solución tengo 0,06 litros, o sea, 60 mililitros. Los moles de hidróxido de sodio va a ser esos 0,035 mililitros que añadí por 0,1 molar para tener 0,0035 moles de hidróxido de sodio. Para yo saber los moles estos son los moles totales que yo acabo de añadir, yo le tengo que quitar a aquellos que reaccionaron hasta el punto de equivalencia. Cuando nosotros revisamos en el punto de equivalencia, nosotros teníamos esta cantidad de moles de ácido clorhídrico. Esta es la cantidad máxima que va a reaccionar con los hidróxidos de sodio. Si yo sigo añadiendo, como lo hice, hidróxido de sodio, ya esto no se me puede neutralizar porque no tengo protones. Entonces, al restar esos 0,0035 que acabo de calcular aquí, menos los moles de hidróxido de sodio que por estequiometría, piensen que la estequiometría es 1 a 1, si yo tengo estos moles acá, que es 0,025, también se consumen 0,0025 en el punto de equivalencia. Entonces, estos moles menos estos moles que equivalen a estos, nos da 1 por 10 a la menos 3 moles, que es lo que nos queda. Es decir, este es el que está contribuyendo al pH de esa solución. Entonces, esos moles entre el volumen total, recuerden que tenemos que tener en consideración a ambas sustancias, nos da que 0,017 moles de hidróxido de sodio. Como el hidróxido de sodio se disocia completamente, saber la concentración de hidróxido es saber la de sodio y la de OH-. Puedo calcular, por tanto, el pOH y una vez tengo el pOH, pH es igual a 14 menos esa cantidad. Es decir, que el pH es igual a 12,23. Entonces, teniendo esto en consideración, ahora tiene un poco más de sentido esta gráfica que está acá. Es decir, como les estaba diciendo, inicialmente, antes de añadir nada, lo puedo calcular directamente con los protones que están ahí presentes, que es esto que está acá. Luego, todo esto, fíjense que es un logaritmo por ser pH, esto vamos a tener todos los protones que van quedando. Esto se va a ir consumiendo, hasta que llegue un punto que es pura sal. Eso que está aquí es lo que me genera este punto de equivalencia. Y esto que está acá ya después es el exceso cuando caen las gotas que se ha neutralizado completamente todo eso, esas gotas adicionales que es lo que me genera esto que está acá.
¿Ok? Importante señalarlo. El volumen de equivalencia es lo mismo, sea un ácido débil o un ácido fuerte, porque es estequiométrico. Es decir, yo agarro mi concentración de, por ejemplo, ácido clorhídrico o lo que esté en la fiola, y la voy a calcular. No importa si es débil o fuerte, o sea, no voy a tener en consideración la parte de equilibrio, sino solo la estequiometría. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si yo tengo ácido acético 1 molar, ácido clorhídrico 1 molar, el volumen de equivalencia, si, o sea, todo es igualito, va a ser el mismo, ¿ok? Lo que no va a ser igual es el pH. El pH sí es lo que va a cambiar, pero el volumen de equivalencia es el mismo. Entonces, para que esto quede mucho más claro, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, cuando se titula un ácido débil, ¿ok? En este caso, fíjense que el ejercicio nos dice lo siguiente, nos dan los siguientes datos. Nos da la concentración, vamos a esperar aquí que enfoque, bien. Tenemos la concentración de hidróxido de sodio, la misma del ejercicio pasado, y tenemos ahora, lo único que hicimos fue cambiar el ácido clorhídrico por ácido acético, que como sabemos es un ácido débil. Tenemos una concentración del ácido acético y ese volumen de ácido acético. Fíjense que es lo mismo del ejercicio anterior, solo que este ácido es débil. Entonces, ¿la reacción cuál sería? Bueno, nosotros tenemos que inicialmente, esta no sería la de neutralización, sino la de equilibrio, porque recuerden que él se disocia en agua, ¿no? La que nosotros necesitamos inicialmente para el cálculo del volumen de equivalencia viene dado por esta que está acá. Esta reacción que les coloco aquí es para que sepan que el caso A, recuerden que cuando ponemos un caso A, bueno, le tenemos que dar la reacción para que sepan de qué estamos hablando. En este tipo de ejercicio vamos a utilizar tanto caso A como caso B, y generalmente solo te dan uno. Entonces ustedes la pregunta que se tienen que hacer es, porque aquí perfectamente nos pudieron haber dado caso B, es esto que está ocurriendo en este momento cuando él se está disociando, ¿es un ácido o una base? Porque si yo te doy caso B y tú usas eso en este punto, en los primeros cálculos que vamos a hacer, te va a dar malo. ¿Ok? Entonces hay que estar pendientes de eso. Y nada más te va a dar uno, porque el otro lo puedes calcular tú, como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, cálculo del volumen de equivalencia. Esto es, les repito, es estequiométrico. Lo mismo. Vamos a ver cuánto tenemos acá, los moles del ácido acético, esto por esto en litros, y fíjense que vamos a obtener estos moles que están aquí, los mismos que obtuvimos en el ejercicio 1 porque eran las mismas concentraciones. ¿Ok? Entonces, luego de eso vamos a tener estos moles que tenemos acá, que acabamos de calcular, relación estequiométrica 1 a 1, y nos da que tenemos 0,0025 moles de hidróxido de sodio. Una vez nosotros tenemos eso, tenemos la concentración del hidróxido que está aquí, podemos despejar el volumen de hidróxido de sodio que viene a ser el volumen de equivalencia. Y fíjense que nos da lo mismo que en el ejercicio pasado, o sea, 25 mililitros el volumen de equivalencia. Es decir, que antes de eso vamos a operar, o sea, vamos a dividir nuevamente el ejercicio en 4 partes. Teniendo eso listo, vamos entonces a proceder. La primera parte viene el pH antes de añadir hidróxido de sodio. Cuando yo no he añadido hidróxido de sodio, yo lo que tengo es este señor aquí en la fiolita. Entonces, esto que está acá es 0,1, me lo da el ejercicio, pero él es un ácido débil. Si aplicamos la vieja confiable, 0,1, inicialmente 0,0, hay una cantidad X que se resta y que se genera acá y acá. Estos serían positivos. 0,1 menos X, XX, puedo plantear el equilibrio de esta manera y puedo hacer la aproximación a esto que está aquí y después puedo comprobarlo. Entonces, veo que X es igual a 1,34 por 10 a la menos 3, hago la comprobación y esto es menor que 5%, por tanto, es válido. Si esto es así, la concentración de protones, fíjense que acá, X es la concentración de protones, entonces, si X es igual a 1,34 por 10 a la menos 3, el pH viene dado por esto que está aquí. Fíjense que este da 2,87 y el que hicimos inicialmente con el ácido fuerte daba 1. Tiene sentido porque esto es un ácido débil, es decir, no está completamente disociado. Entonces, digámoslo así, el otro es más ácido, por decirlo de alguna manera, aunque tenga la misma concentración. Entonces, esto es lo que les quiero decir en cuanto a que el pH sí es lo que varía, ¿ok? Bien, entonces, pH luego de añadir hidróxido de sodio, pero antes del punto de equivalencia. En este caso vamos a añadir 10 mililitros de hidróxido de sodio. Recuerden que el punto de equivalencia es 25 mililitros, entonces 10 está por debajo de 25. Bien, volumen total, 25 más 10, 25 que tenía de la alícuota del ácido acético más 10 mililitros que acabo de añadir aquí. Entonces, eso da 35 o lo puedo expresar en litros de esta manera. Para hallar las moles de hidróxido de sodio, 0,1 molar me lo da el enunciado por lo que acabo de añadir, que son estos 10 mililitros en litros, y me da 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio reacciona estequiométricamente para generar esta cantidad de, digámoslo así, de acetato. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean en este punto?
Cuando nosotros tenemos este equilibrio, tengo esto que una parte no ha reaccionado, es decir, tengo ácido y se me está generando este señor. ¿Y eso qué es? Un ácido y su sal, un buffer. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido débil y hemos añadido hidróxido de sodio, esta parte, que sería esta de aquí, para que quede más claro, esta parte es un buffer. Tenemos que tratarlo como un buffer. Esto como un equilibrio ácido-base normalito, vieja confiable. Esto que está como un buffer, esto como un hidrólisis y esto ya como un ácido, igual que la parte del ácido fuerte que vimos ahorita en exceso de hidróxido de sodio. ¿Okay? Eso es para que tengan la noción como general. Entonces, una vez nosotros tenemos esto y sabiendo que es un buffer, nosotros sabemos que un buffer, nosotros lo podemos representar el pH de la siguiente manera, utilizando esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? El pKa lo puedo calcular menos logaritmo de K sub A que me lo dan en el enunciado. Lo que tengo que ver es cuánto se generó de este señor al añadir el hidróxido de sodio y cuánto me quedó de este señor, porque aparte de él reaccionó. Teniendo ellos dos, puedo hallar el pH. Entonces, ¿cómo sé yo la cantidad que se generó de este señor que está aquí? Bueno, con los moles de hidróxido de sodio, porque él es el reactivo limitante, ya que si el punto de equivalencia es 25 y yo añado 10, estoy diciendo que él está en menor cantidad el número de moles. Entonces, esto que está aquí, lo podemos hallar por relación estequiométrica y puedo saber que por cada uno de este señor que se genera, que tengo aquí, se genera uno de él. Vamos a ver si se ve un poco más claramente en esta relación. Si tengo esto que está acá, la relación es 1 a 1, se me genera 1 por 10 a la menos 3 de este señor que está aquí. ¿Okay? Ahora tengo que ver cuánto me quedó de este después de que reaccionó con él para que podamos hacer los cálculos. Entonces, se genera, como les digo, estequiométricamente esta cantidad de acetato de sodio. Ahora, ¿cuánto se consume del ácido acético? Bueno, lo primero que yo tengo que ver es cuánto reaccionó para estequiométricamente también con ese hidróxido de sodio, la relación 1 a 1. Vamos a verlo aquí también. Relación 1 a 1. Puedo calcular la concentración, o mejor dicho, los moles del ácido acético que están ahí presentes. Los moles que yo tenía inicialmente, es decir, 0,1 molar por 0,025, me lo da el enunciado, menos esto que estoy diciendo que reaccionó, es lo que queda. Es decir, a mí me queda 1,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Eso es lo que queda sin reaccionar. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, fíjense que yo puedo sustituir, saco el menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, me lo da el enunciado, lo coloco acá, más el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, que esto es lo que se me formó del acetato, entre el volumen total. Ahorita les voy a hacer un comentario con respecto a esto, entre 1,5 por 10 a la menos 8, que es los moles de ácido, entre volumen total. ¿Qué les quiero hacer ver con esto? Que cuando nosotros trabajamos con buffer y esta ecuación, volumen se me va con volumen. Entonces técnicamente es la relación de los moles. Aunque aquí va concentración, técnicamente, al ser el mismo recipiente, esto se me va con esto. Entonces pueden relacionar directamente los moles. ¿No lo ven? Hacen el cálculo de la molaridad y hacen la relación. Eso da un pH de 4,56. ¿Ok? Entonces, ya aquí tenemos el punto. Al añadir 10 mililitros, ¿cuánto estaríamos en esta parte de acá? Vamos a ponerlo por aquí. Estaríamos en esta zona de aquí. Esta que está acá, que es buffer. ¿Ok? Es esa zona aquí. Ya enfocó. Esta que está aquí. Perfecto. Entonces, para continuar, fíjense, ahora vamos en el punto de equivalencia, es decir, al añadir 25 mililitros de una solución 0,1 molar, es decir, al añadir 25 mililitros. Aquí nosotros tenemos que estar pendientes porque hay una hidrólisis de la sal, es decir, al esto venir de esta reacción que está acá y esto reaccionar completamente, esta sal, por venir de un ácido débil, ella hidroliza. Entonces, en el punto de equivalencia se me genera las relaciones 1 a 1. Aquí el reactivo limitante va a ser lo que esté en la fiola, porque más de ahí no puedo poner, mientras que yo sí puedo seguir poniendo en la bureta. Hago los cálculos de los moles que hay. Esos son los moles que se me van a generar por ser la relación 1 a 1 de la sal que esté allí presente. El volumen total va a ser lo que añadí, lo que tenía inicialmente de alícuota, más lo que añadí de base, en este caso 50 mililitros, que equivale a esto en mililitros, en litros, perdón, aquí es un litro, así. Y la concentración en este caso de la sal va a ser esos moles que yo acabo de decir, estos que están acá, entre el volumen total. Eso me da esto que está aquí.
Esta sal está disociada completamente en agua, ella es completamente soluble. Y este que está aquí es el que hidroliza. Recuerden que este proviene de ácido fuerte, no hace nada, este sí. Entonces, esto es la hidrólisis para generar este señor que está acá. Entonces, con la vieja confiable se va a ver un poco mejor. Inicialmente tenemos que esta concentración, que es la que acabamos de calcular, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada. Menos x, x, y planteamos el final, la resta, esta resta que está aquí, x. Importante, esto es una base, está liberando OHs. Entonces no puedo usar K sub A, tengo que usar K sub B. Si tengo K sub W, tengo esto y tengo esto. Esto siempre, o sea, es 1 por 10 a la menos 14. Eso es como un valor constante que pueden utilizar. Esto me lo están dando, puedo hallar este. Al tener este valor, puedo representar el equilibrio. Voy a asumir que esto es lo suficientemente pequeño para representarlo así, que es esto. Entonces, compruebo y efectivamente es menor a 5%. Entonces, este valor que está aquí corresponde a los OHs que se generaron. Entonces, los OH valen eso que está allí. En molaridad puedo hallar el pOH, me da este valor, y 14 menos este valor que acabo de calcular, este es el pH. Fíjense que esto es más básico que si fuese una sal neutra y coincide con lo que vimos en el laboratorio, en el ejercicio, en el ejemplo que hicimos de hidrólisis, cuando la cianidina se ponía azulita. Entonces, fíjense que la cianidina cambió de color hacia algo básico, hace referencia a esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, si nosotros viésemos la gráfica, aquí estamos en este punto que está aquí, que es la hidrólisis de esa sal que está allá, que acaba de ocurrir. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar, tenemos lo siguiente. Fíjense que aquí, luego del punto de equivalencia, exceso de base al añadir 35 mililitros de hidróxido de sodio, es decir, aquí añadimos 35 mililitros. Como el punto de equivalencia es 25, estamos 10 mililitros por encima del punto de equivalencia. Calculamos los moles totales que añadimos, que es esto que está acá. Esto me lo da el enunciado, esto es lo que acabo de añadir en litros. Estos son los moles. Hay que restarle lo que reacciona al punto de equivalencia para saber cuánto queda. Es decir, de todo esto que yo añadí, que son los totales, hay una cantidad de hidróxido de sodio que reaccionó con el ácido acético que estaba allí. ¿Cuánto es lo que reaccionó? Esto que está acá. Revisen la parte del punto de equivalencia y se van a dar cuenta que estos son los moles que reaccionan. Lo que acabo de añadir menos lo que reaccionó me dice, mira, este es el exceso de moles de hidróxido de sodio. Y esos moles, como yo necesito es concentración, tengo que dividirlos entre el volumen total. Aquí se equivocan mucho, chicos. Tienen que estar pendientes de calcular el volumen total de solución siempre, para que no se vayan a equivocar. Si ven cuando utilicen el buffer, no hace falta porque se anula. Aquí es importante que siempre lo tengan en cuenta, ¿ok? Entre esto que está aquí en litros me da 0,017 y fíjense que nuevamente al esto disociarse completamente, tengo esta es la misma concentración de esto y es lo mismo de esto, pOH lo puedo calcular y por último puedo hacer la resta y me da 12,23. Fíjate que este valor es el mismo que cuando utilizamos un ácido fuerte, es decir, ya después que se rompe el buffer, pasamos al punto de equivalencia de la hidrólisis, ya ahí se empiezan a comportar los dos igualitos. Entonces, eso es lo que quiero que vean y que grosso modo se den cuenta que no es más que lo que hemos venido haciendo, pero separado en varias etapas. Entonces, recapitulando, fíjense que a medida que si parto de un ácido, que era lo que les estaba comentando, va a ir aumentando el pH. El pH, por ejemplo, esto es 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 14, y va a ir aumentando hasta que se estabiliza. Hasta que se estabiliza el pH, pues a la base, a la concentración de la base que esté añadiendo. De lo contrario, si parto de una base, es decir, lo que tengo en la fiola aquí es una base y titulo con un ácido fuerte, estoy aquí por ejemplo ácido clorhídrico y aquí tengo amoníaco, por decirlo de alguna manera, entonces vamos a tener tiene sentido que empiece con un pH más alto y que vaya disminuyendo hasta que llegue al punto de equivalencia, que se hace una recta y después que se estabilice en ácido a medida que hay exceso de titulante, ¿ok? Entonces recuerden que el volumen de equivalencia es el mismo tanto para ácidos débiles como ácidos fuertes si la concentración y el volumen es el mismo. O sea, si yo pongo la alícuota de 25 mililitros para ácido acético o ácido clorhídrico es el mismo. Pasaría lo mismo si es hidróxido de sodio y amoníaco. Es decir, si la relación es 1 a 1, o sea, son monopróticos los dos y tienen la misma concentración, mismo volumen en la fiola, el volumen de equivalencia va a ser el mismo. Lo que no va a ser el mismo es el pH. En un ácido fuerte, esto es más pronunciado
Y en un ácido débil esto sería más acostado, porque precisamente ahí es donde está la amortiguación. Es decir, llegaría a este mismo punto para después hacer mi recta, pero me acuesto un poco más, que es la amortiguación, para después empezar a subir. ¿Ok? Y ya a partir de este punto es igual en ambos casos. Igual en este punto es igual en ambos casos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que tengan como en consideración al momento de hacer los ejercicios. Fíjense que este tipo de titulación podríamos preguntarnos, oye, ¿para qué nos sirve? Porque generalmente aquí nos están dando todos los datos, nos están dando concentración de base, ácido, volumen de ácido, concentración de ácido. Generalmente hay una que es incógnita, porque para eso son las titulaciones. Bueno, precisamente es para que ustedes puedan elaborar la gráfica y esto después tiene implicaciones que se puede utilizar en titulaciones potenciométricas. Eso se ve en cursos más avanzados. Importante, todos los indicadores que tengan un pKa que entren aquí, en la parte como de la vertical, sirven como indicadores ácido-base. Es decir, que si la fenolftaleína cambia a aquí, me sirve. Si el, qué sé yo, naranja de metilo cambia a aquí, me sirve. Ahora, si el, qué sé yo, el verde de bromocresol cambia aquí, no me sirve, porque él va a cambiar de color, pero no me está indicando punto de equivalencia. Entonces, esto es una manera de saber, conociendo el pKa de los indicadores y el punto de equivalencia de esa reacción, cuál es el indicador que me puede servir o no en base a lo que estemos utilizando. Entonces, como esto es un salto bastante pronunciado, por ejemplo, la fenolftaleína cambia a pH 8,2, entonces cuando se titula algo que cambia a pH 7, podríamos decir, oye, pero esto no tiene sentido. Bueno, el punto es que esto es tan amplio que te permite el punto final y el punto de equivalencia ser lo suficientemente, digámoslo así, aunque hay una variación, te puede servir para saber hacer esa determinación, ¿ok? Debido a esto que está acá. Si entra aquí, en este rango, ese pKa, te sirve ese indicador. Entonces, bueno, chicos, eso era lo que les quería comentar para que tengan una noción. Quiero que noten que efectivamente es todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, solo que dividido en partes y que tengan en consideración el volumen final de solución, que es donde generalmente se equivocan. Los invito a que hagan la parte de este mismo ejercicio, esto mismo, pero con una base, para que tengan digámoslo así, puedan practicar y entiendan grosso modo a lo que va esto. Recuerden que solo le van a dar una, caso A o caso B, y ustedes tienen que determinar la otra con caso W. Tienen que preguntarse qué es lo que está ocurriendo en ese momento para saber si van a usar caso A o caso W. O sea, si libera protones o libera OHs. Y que esto tiene sentido si se trata de un ácido débil, porque si es un ácido fuerte, fíjense que cuando hicimos la del ácido fuerte, no tiene sentido hablar de K de equilibrio. Entonces, bueno, espero que con esto las dudas que puedan llegar a presentarse tengan mayor claridad y bueno, nada, nos vemos luego.